la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados aprobaron la extinción de 7 organismos autónomos. La reforma ya fue remitida al Senado para su discusión y posible aprobación, seguramente aprobación. Los órganos son la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. ¿Cómo ves, Ana Magaloni? ¿Es una buena idea? ¿No es una buena idea? ¿Por qué? A mí me gustaría discutir esto en contexto. Sí. O sea, creo, nada más para darles idea de dónde vamos, ¿no? Desde el 1 de septiembre a la fecha ya se aprobaron 5 de las 20 reformas de Andrés Manuel. 5 ya están aprobadas, 3 en proceso de promulgación, 4 aprobadas en una Cámara y 6 en comisiones. Y además se han aprobado las reformas de materia de mujeres de Claudia Sheinbaum y la de seguridad pública y la de la supremacía constitucional, en un lapso que va de septiembre para acá. De septiembre para acá. Sí, lo que se está diluyendo, a mí me parece, es lo jurídico versus lo político. Cuando tú tienes una norma constitucional que se puede mover a esa dimensión y con esa rapidez, y que si empieza a haber amparos de jueces la muevo, y si empieza... Entonces, hay algo que estamos abandonando, que es esta idea que la fuerza normativa de la Constitución es la que rige el ejercicio del poder. Ahora parece más bien un tema de es la política contra el derecho. Eso en el contexto de órganos autónomos es perfecto, porque los órganos autónomos se crearon con la idea de hacer que la técnica y que decisiones técnicas quedaran secuestradas del mundo político, que pudiéramos proteger las decisiones más que queríamos sacar del debate político, como la competencia económica, como la transparencia, como todo esto. Y lo que ha pasado, y es que simplemente esa forma de diseñar el Estado mexicano ya no va con la 4T, ni con lo que se han propuesto, ni con el nuevo script al que estamos sujetos. Aunque siguieran existiendo esos órganos autónomos, solamente por el hecho de cómo se tienen que sustituir los miembros que lo ocupan, ya cambiaría completamente la posibilidad de seguir teniendo órganos técnicos que controlen el ejercicio del poder o las decisiones que quieren sacar de la política. Eso ya no iba a pasar con la mayoría calificada. Y el hecho de que las saquen, ahorita acabemos con los órganos autónomos, es solamente el reflejo de que acabó ese México. Ese México en el que creíamos que de esa forma se iban a hacer las cosas y que es el México de la tecnocracia. Que había decisiones que podíamos compartir con todos los países, que había unas buenas formas para acabar con la pobreza, para tener transparencia, para tener elecciones justas, etcétera, etcétera, que nosotras somos la generación de esa tecnocracia. Sí, claro. O sea, de ese lugar venimos y así nos tocó ver nos cómo formamos y nos tocó verlo. Yo creo que lo que está acabando es esa forma de ejercer y ver el poder. Ahorita es política, no derecho, y los límites jurídicos están súper diluidos. Y parte de eso es que desaparecen los órganos autónomos, pero perdónenme, lo que está pasando a nivel de la Constitución solamente me hace sentir que este debate entre la legitimidad que viene de las urnas, la legitimidad que viene de las normas, pues ya tiene un nuevo equilibrio en México y que es la política lo que hoy mueve a México. Chucho, nos tocó ver el nacimiento y el funeral, a nosotros, a nuestra generación,
de todos estos organismos autónomos. Pues sí, pero coincido yo con Ana Laura que el funeral grave es el funeral de la Constitución mexicana. El hecho de que se haya aniquilado esa referencia que es la base para el ejercicio del poder. Y me parece que la manera en que en general hemos enmarcado el debate de los órganos autónomos es equivocado. No me parece que estemos hablando fundamentalmente de contrapesos, sino de instancias que le dieron mayor corpulencia al Estado mexicano para encarar a ciertas amenazas. La Comisión Federal de Competencia no es que fuera un órgano que fuera un contrapeso al Poder Ejecutivo, es que daba al Estado mexicano desde una perspectiva de mayor largo plazo, en donde podría tener la liberación de estar bajo la presión específica de los grandes monopolios para dictar políticas del Estado mexicano. Y esos fueron recursos que construyó también el país a lo largo de las décadas. El hecho de tener una instancia, un organismo que no estuviera colgado de una dependencia gubernamental, de una dependencia del Poder Ejecutivo, que estuviera promoviendo la difusión de la información pública, exigiéndole a los gobernantes que quieren meter todo debajo de del tapete, era un patrimonio nacional, un patrimonio del país. El hecho de que tengamos ahora nuevamente que recurrir a una subordinada la presidenta de la República para buscar que tenga la amabilidad de darnos esa información si es que no le genera problemas con su coalición política o con su jefa, me parece que es un retroceso brutal para el país. Coincido que lo grave es que hayamos dejado de tener una norma constitucional, que la Constitución se puede cambiar en unos 15 minutos, y que en el momento en que hubiera una instancia autónoma que fuera en contra de la voluntad de la coalición gobernante, pues se vuelve a cambiar la Constitución ahora en 3 minutos. Me parece que el país pierde mucho. Creo que el daño que se le ha hecho en los últimos meses a esa, digamos, infraestructura institucional es brutal. Y efectivamente, bueno, si vimos aparecer estos órganos autónomos, me parece que merecían revisión. Merecían una crítica, en algunos casos una reformulación, pero no que fueran amputadas estas instituciones de la manera tan brutal en que se haya hecho. Porque incluso, Ana Laura, aunque hubiera habido, pues digamos, una consonancia de esos órganos autónomos, había una lógica institucional de personas que tenían un mandato de cierto tiempo, que tenían ciertas provisiones institucionales que podrían haberle permitido a personas apoyadas por el gobierno discrepar de pronto de las posiciones del gobierno, porque había un diseño institucional refinado que les hubiera permitido encarar de pronto al poder. Ahora ni siquiera esa tenue esperanza podemos tener, ¿no? Así es. Blanca Heredia. A ver, yo veo estos órganos constitucionales autónomos como pues una de las mejores expresiones, si no la mayor expresión del tipo de democracia específico que construimos en México desde el momento de la transición del partido hegemónico al pluralismo plenamente competitivo. Y que en parte abrevó de lo que se volvió la corriente dominante en el mundo con respecto a cómo organizar democracias, y que era una visión fundamentalmente contramayoritaria, que buscaba generar islas tecnocráticas que estuviesen blindadas no nada más de cualquier influencia política, del poder de influencia, del control de las mayorías electorales que fuesen ganando en diferentes procesos electorales. Esa es una parte. En el caso mexicano, eso se juntó y recibió un terreno muy fértil esta idea de las islas tecnocráticas, porque veníamos de un régimen de partido hegemónico en donde estaban pues mezclados el partido dominante y el gobierno. Entonces, efectivamente, era muy difícil imaginar que el gobierno podía ser mínimamente imparcial. En ese contexto, parecía
lógico crear un montón de estos organismos que en muchísimas democracias consolidadas no existen como organismos constitucionales autónomos, porque no se confiaba en que el gobierno, por ejemplo, pudiera organizar elecciones libres y competitivas. Había que dárselo a otro donde no metiera mano el gobierno y así sucesivamente. El tipo de democracia que hoy está en crisis en el mundo es esa especialmente, la contramayoritaria, que en parte tuvo que ver con estas islas tecnocráticas y que volvieron que, por ejemplo, la competencia entre partidos en realidad no importara mucho, porque quien ganaba el gobierno en México o en muchos otros países del mundo estaba más o menos igual, porque las ciertas líneas de política básica, en particular en política económica, eran muy similares en un gobierno de un tipo o en un partido, sea que ganara un partido o el otro. Ahí se fue cocinando una olla express de gente que no estaba ya de acuerdo con esa manera y arrasó, entre muchas otras cosas, con estos, digamos, intentos de mantener en una burbuja aislada, fuera del control mayoritario, decisiones claves de la vida en común. ¿Te puedo hacer ahí una pregunta? Sí. Porque creo que ahí, en ese punto que toca, sobre todo en la política económica, hay un organismo autónomo que no tocan. Que a eso iba. ¿Cuáles son los que no tocan? No, pero no nada más el INE. Bueno, el INE no por el momento. Bueno, pero por el momento. Ok, pero lo que sabemos es que hay tres, desde mi punto de vista, los más importantes, que no se tocaron hasta el momento. El Banco de México. Sí, señor. Sí. El INE, crucial. Tercero, el INEGI, los datos de los mexicanos. Sí. Estos no se han tocado. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque ya no es era irrelevante. necesario. Porque ya de por sí es irrelevante. Ahora, pero déjenme yo plantearles otra. Yo no acabo de ver los grandes beneficios colectivos y sobre todo para la mayoría de la población de muchas de estas instituciones. Sinceramente se los digo. Y me parece que... ¿El INAI no te parece que fue una institución que sin duda contribuyó a un mejor periodismo, se contribuyó a que conociéramos escándalos, contribuyó a acabar con la corrupción, que era su cometido original y fundamental? No. Evidentemente no iba a la COFESE, que yo creo que es la mejor y espero que se logre mantener con más dientes. Pero ¿qué versión de comisión de competencia fue la que adoptó México? La más desdentada imaginable. Solamente puede combatir práctica, no estructura monopólica. Por eso seguimos siendo, junto con Canadá, el país con la estructura de concentración monopólica y oligopólica más importante del mundo. Sí. Entonces, ojo, en este, digamos, lamento de es el fin del mundo porque desaparecen estos organismos, creo que hay costos. Pero lo que no me queda claro tanto es que hayan cumplido con los beneficios prometidos y anunciados. Me tengo que ir a una pausa, pero pone sobre la mesa exactamente. A ver, la pregunta es si la alternativa que está proponiendo la 4T sí va a ser mejor que la que teníamos. Porque, entre otras cosas, estamos viendo el funeral de la COFESE y del IFETEL, pero no tenemos ni la más mínima idea de qué es lo que van a hacer. ¿Cuál es el sustituto? No tienen una idea. Ya se dieron algunas. La presidenta Sheinbaum el 20 de noviembre en la mañanera ya dijo cuál es. Pusieron un nuevo organismo que no queda claro que si va a integrar el detalle, efectivamente. Bueno, por el eso, pero no pues es que si va a ser un órgano descentralizado, desconcentrado. Sí, pero eso ya es pura especulación. Ahorita vemos por qué estamos donde estamos, por qué desaparecieron. Pero ¿por qué desaparecieron? Es una injusticia total. Pero no es nada más para el régimen. Pero no es nada más para el régimen. Para el régimen. ¿Dónde construyeron esas instituciones su legitimidad? ¿Con qué resultados? Bueno, es que eso no nos gusta hablar en esta mesa. Bueno, me parece que hay que analizar los resultados de acuerdo a las competencias que tienen y a las capacidades que tienen en términos institucionales. Y son bien diferentes. Las que desaparecieron son bien distintas. O sea, mira, por ejemplo, el Coneval, yo creo que ha sido un extraordinario trabajo. Para el Coneval. Para evaluar la política sin duda. social. Yo creo que dentro de sus enormes limitaciones, la COFESE, especialmente la última una cápsula técnica. Debe ser una cápsula técnica saber realmente que no cuántos esté pobres bajo las instrucciones de la Secretaría Ahora, de yo Economía. sí estoy de acuerdo con lo que dice Blanca, de que, a ver, también hagámonos cargo de si efectivamente estas instituciones cumplieron sus objetivos o no. Y saben que los cumplieron a cabalidad. Y más que del costo que no es tan grande.
Sí, el doctora costo Magaloni, es mucho. el costo también en términos del tipo de gobierno, que tienes unos funcionarios con unos sueldos estratosféricos. Me está matando el productor que me tengo que ir. Sin generarle beneficios a la mayoría de la población que sean identificables. Vámonos a una pausa, regresamos en un momento más. Estamos hablando de la desaparición de los órganos autónomos, se puso bueno el debate. Yo sí coincido con Blanca de que nos tenemos que hacer cargo de los resultados de estos organismos. Yo me quedé con, por ejemplo, yo creo que la COFESE durante mucho tiempo no tuvo dientes. Le empezaron a dar dientes con Enrique Peña Nieto y ya fue muy tarde para eso. Pero en fin, el INAI, ¿qué tanto sirvió el INAI? ¿No? En fin, Ana Laura Magaloni. A mí me parece que algo de lo que tenemos que hacer ahorita en México es el post-mortem de las instituciones que estamos matando. Desde el post-mortem judicial, a mí que me toca tanto lo del judicial, bueno, ¿qué logramos con ese judicial? ¿Qué no se logró? ¿Dónde estaban los grandes atorones del judicial? Creo que es la mejor ventana de oportunidad porque ya no tenemos que defender a nadie, no sé si me explico. Ya están muertos. Sí, ya. Y lo mismo podríamos decir respecto de algunos de estos derechos. ¿Cómo se podría ejercer mejor el derecho al acceso a la información? ¿O cómo podríamos tener una mayor, mayor competencia o instituciones más sólidas para... Eso no quiere decir que por donde estamos yendo lo vaya a ver, ¿eh? O sea, a mí no me parece que desmantelar las instituciones, y lo digo, a mí me hubiera gustado una reforma judicial o una reforma real al INAI. Sí, me hubiera gustado reformar esas instituciones. Ahora se desmontaron. Entonces yo creo que eso tiene un costo enorme para el país, destruir instituciones, volverlas a armar, tal y tal. Yo no estoy apoyando la desaparición, porque me parece que es mucho más costosa la desaparición que los beneficios que veo que va a tener. O sea, tú eres más reformista que revolucionaria. Y a mí me hubiera gustado, pero soy crítica ante lo que generamos. O sea, sí soy crítica respecto de cómo funcionaron, cuántos beneficios, cuántos... O sea, yo creo que ese post-mortem nos ayudaría a todos y a esta generación tecnocrática para saber cómo construir lo que viene y qué características debería de tener esa COFESE, que ya no va a ser la COFESE, para que desarrolle lo que no, las atribuciones que no tuvo, el control que no tuvo, tal y tal. Pero mientras te apuesto que quienes están felices son los monopolios frente a esta incertidumbre. Y los que están felices realmente es los que hacen política, porque yo creo que se pasaron combatiendo a la COFESE en donde los lo importante tribunales. es la política, mover votos, mover gente, y no tanto el desarrollo institucional. Y eso nos va a costar. Pero ¿hay alguna posibilidad de que tengamos mayor capacidad para acceder a nuestra información pública, la manera en que se usan los recursos, si desaparece un órgano? Te estoy diciendo que no. En ese sentido es lo que tendríamos que hacer y yo creo que denunciar. Porque desde luego que hay que hacer una crítica, desde luego que era indispensable hacer una revisión del desempeño de todas estas instituciones, cómo se manejaron, cómo usaron sus recursos, qué facultades tenían. Pero en todas la solución fue la misma. Yo no estoy de acuerdo con la solución. Yo no estoy de acuerdo con la solución. Por eso. O sea, pero creo que es oportuno hacer una revisión. Por supuesto que hay que hacer una revisión, pero una revisión en el sentido de cuál es el problema y de qué manera se soluciona. No, pero eso ya la solución fue única. Elimina una institución a partir de un elemento de cuestionamiento. A mí eso me parece dolorosísimo. Me parece gravísimo. Para el país me parece que el tiempo que te toma reorganizar eso es mucho más. Y la construcción de instituciones, porque se puede criticar mucho al INAI, pero algo hemos aprendido en estos 20 y tantos años del INAI, ¿no? Muchos de los litigios paradigmáticos que puedes hacer es porque existe el INAI. O sea, sí había cosas que daba el INAI. Lo que te quiero decir es que ya desaparecieron. Bueno, ¿qué podemos hacer y qué podemos aprender de esto? Es lo que estoy tratando de decir. Sí, yo primero coincido, hay unos costos de la desaparición de estas instituciones, pero sí me parece que es muy importante, ¿sí? Tú lo dices en tu libro sobre la democracia, que me gustó tanto, que el primer paso en este tipo de casos es entender, es hacer la autopsia, es hacer el postmortem. ¿Cómo llegamos aquí?
si no hay ningún esfuerzo de autocrítica, de entender de dónde vienen estas instituciones, me parece que es muy difícil poder entrar a un debate que pueda ser mínimamente constructivo. La situación en la que quedan algunos de estos derechos y estas funciones que se les había asignado a estos organismos y que en muchos casos no llevaron a buen puerto y por eso se volvieron tan frágiles y fue tan difícil su defensa. ¿Quién salió a defender? Nadie. ¿En qué calle hubo una persona que saliera? No, perdóname, Chucho. No, pero es que somos democráticos cuando queremos, cuando no, ya no importa. A mí me parece que un régimen que se dice democrático, además de muchas otras cosas, pesos y contrapesos en su versión liberal moderna, tiene que estar dedicada a favorecer a la mayoría. ¿De qué manera estas instituciones favorecieron a la mayoría? ¿De cuál manera? Yo creo que la información pública es un bien público y en ese sentido ayuda a todo el mundo. Para su cometido específico, esa es la única que me tocó realmente cerca. ¿Sí? Pero ahora la fue solución, la de la INAI, el INAI de irse a la era el silver bullet contra la corrupción. A mí no me parece pero un punto es hacer la crítica, hacer el cuestionamiento y el brinco a eliminarlas todas porque son parte de la democracia que no da resultados, me parece que es insostenible. Necesitamos hacer ese examen que nos pide Ana Laura. ¿En dónde están las facultades? ¿Qué hicieron con esas facultades? ¿De qué manera se modifican? Pero aquí fue simplemente... ¿Y qué batalla damos para que se puedan garantizar esos derechos y esos beneficios y que en efecto se traduzcan en beneficios? El derecho a la transparencia hoy va a estar mejor con la alternativa que no lo propone creo. la 4T. No, digamos, no me queda claro cuál es la alternativa, pero sí me queda claro. La alternativa es que le van a mandar a Raquel Buenrostro a la Secretaría. Exacto. No creo que va a estar mejor. No creo que va a estar mejor. Y eso va a tener una serie de costos, sin duda va a tener una serie de costos en la parte de litigios, en la parte periodística. Estás planteando la reforma institucional como un mecanismo de expiación. Las culpas de los neoliberales ahora nosotros nos vamos a cobrar eliminando todas las instituciones. Yo no tengo nada religiosa. Bueno, me parece que esa sanción perdón, a los pecados anteriores. Oigan, me tengo que ir, tenemos que regresar. Simplemente me parece que hay que hacerse cargo porque llegamos hasta donde llegamos. Bueno, tenemos que entregar el estudio. Yo sé que quieren seguir debatiendo, pero se nos acabó. Blanca, Chucho, Ana Laura, muchas gracias. Y a usted muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches.